El Scharnhorst fue un buque de guerra de la Kriegsmarine alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Descrito tanto como acorazado como crucero de batalla, fue el cabeza de la clase Scharnhorst, a la que también perteneció el Gneisenau. Recibió su nombre del general prusiano Gerhard von Scharnhorst y fue construido en los astilleros Kriegsmarinewerft de Wilhelmshaven, donde fue puesto en grada el 15 de junio de 1935 y botado un año y 4 meses después, el 3 de octubre de 1936. Completado en enero de 1939, fue armado con una batería principal de 9 cañones de 34 de 280 mm en 3 torretas triples, aunque había planes para reemplazar estas armas por 6 cañones SKC-34 de 380 mm en torretas dobles. El Scharnhorst y su gemelo Gneisenau operaron juntos durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, en la que llevaron a cabo incursiones en el Atlántico para atacar los buques mercantes británicos. Durante su primera acción, el Scharnhorst hundió el crucero mercante armado HMS Rawalpindi en un corto ataque. Junto a su buque gemelo, el Gneisenau participó en la Operación Weserübung, la invasión alemana de Noruega. Durante las operaciones frente a las costas del país nórdico, ambos buques atacaron al crucero de batalla HMS Renown y hundieron el portaaviones HMS Glorious. En el combate contra este último, el Scharnhorst logró colocar uno de los disparos desde mayor distancia de toda la historia naval. A comienzos de 1942, tras repetidos bombardeos aéreos británicos sobre los puertos franceses en que estaban fondeados, los dos buques gemelos hicieron un rápido viaje diurno a través del Canal de la Mancha desde la Francia ocupada hasta Alemania, denominado Operación Cerberus. A primeros de 1943, el Scharnhorst se unió al acorazado Tirpitz de clase Bismarck en Noruega para interceptar los convoyes aliados con destino en la Unión Soviética. El Scharnhorst y numerosos destructores salieron de Noruega para atacar un convoy, pero los alemanes fueron localizados por patrullas navales británicas. Durante la batalla de Cabo Norte, el acorazado británico HMS Duke of York y su escolta hundieron el Scharnhorst. Solo 36 hombres de una tripulación de 1968 pudieron ser rescatados de las aguas heladas del Mar del Norte. El Scharnhorst fue ordenado como Ersatz Elsass para reemplazar al viejo Predreadnout Elsass, bajo el nombre de contrato de. El astillero Kriegsmarinewerft de Wilhelmshaven recibió el encargo y allí fue puesta en grada su quilla el 16 de julio de 1935. El barco fue botado el 3 de octubre de 1936 en presencia de Adolf Hitler, el ministro de Guerra Generalfeldmarschall Werner von Blomberg y la viuda del capitán de navío Stultz, comandante del crucero acorazado SMS Scharnhorst que fue hundido en la batalla de las Islas Malvinas durante la Primera Guerra Mundial. Los trabajos de acondicionamiento siguieron a la botadura y se completaron en enero de 1939. El acorazado fue puesto en comisión en la flota el 9 de enero para sus pruebas de mar, donde se reveló la peligrosa tendencia del navío a embarcar considerables cantidades de agua con la mar embravecida, lo que inundaba la proa y dañaba los sistemas eléctricos de las torretas delanteras. Por ello, el buque hubo de regresar al dique seco para realizar profundas remodelaciones en su proa, entre las que se incluyó la sustitución de su roda recta original por una proa atlántica redondeada. Durante esta reconstrucción, se le instaló una tapa en la chimenea, junto con un hangar para los hidroaviones más amplio y el traslado más a popa del mástil principal. Las modificaciones se dieron por terminadas en noviembre de 1939, cuando el Scharnhorst estuvo finalmente operativo. El Scharnhorst desplazó 32.100 toneladas estándar y un máximo de 38.100 toneladas a plena carga. Su eslora era de 234,9 metros, su manga de 30 metros y el calado máximo de 9,9 metros. Era impulsado por 3 turbinas de vapor engranadas Brown, Boveri y Cie que entregaban un total de 165.930 caballos, 123.730 kilowatts, y lo impulsaron a una velocidad máxima de 31,5 nudos en sus pruebas de velocidad. Su tripulación estándar fueron 56 oficiales y 1.613 marineros, aunque en el transcurso de la guerra su número fue incrementado hasta los 60 y los 1.780, respectivamente. Sirviendo como buque insignia de su escuadrón, el acorazado portó 10 oficiales y 61 marineros adicionales. Fue armado con 9 cañones de 280 mm L54,5 dispuestos en 3 torretas triples, 2 hacia proa, Anthony Bruno, y una hacia popa, César. Su batería secundaria consistió en 12 cañones de 150 mm L55, 14 cañones de 105 mm L65 y 16 de 37 mm L83, e inicialmente también 10 cañones antiaéreos de 20 mm. El número de estos últimos fue incrementado más tarde hasta los 38. 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm, tomados de los cruceros ligeros Nürnberg y Leipzig, le fueron instalados bajo la línea de flotación en 1942.
La primera operación del Stjärnorst dio comienzo el 21 de noviembre de 19.395 y consistió en una patrulla en el área comprendida entre Islandia y las Islas Feroe en compañía de su buque gemelo Gneisenau, el crucero ligero Kolm y 9 destructores. La operación pretendía atraer unidades navales británicas para aliviar la presión sobre el crucero pesado Admiral Graf Spee, que estaba siendo perseguido por el Atlántico Sur. 2 días después, la flotilla germana interceptó el crucero auxiliar HMS Rawalpindi. A las 16:07 observadores del Stjärnorst avistaron el barco británico y menos de una hora después el acorazado había acortado distancias, por lo que pudo abrir fuego a las 17:03. 3 minutos después, una salva de sus cañones de 280 milímetros impactó en el puente del Rawalpindi, matando a su capitán y a casi todo su estado mayor. Durante el breve enfrentamiento, el buque británico se las apañó para hacerle un impacto al acorazado alemán, causándole daños menores de metralla. Hacia las 17:16 el Rawalpindi estaba ardiendo y en proceso de hundimiento, por lo que el almirante Wilhelm Marschall, a bordo del Gneisenau, ordenó al Stjärnorst que recogiera a los supervivientes. Sin embargo, las operaciones de salvamento se vieron interrumpidas por la aparición del crucero HMS Newcastle, que provocó la rápida huida de los barcos alemanes, que después se sirvieron de las inclemencias del tiempo para marcharse rumbo sur, a través del Mar del Norte. 4 buques capitales aliados, los británicos Hood, Nelson y Rodney y el francés Dunkerque, salieron en su persecución. Los alemanes alcanzaron Wilhelmshaven el 27 de noviembre, aunque en el camino los 2 acorazados gemelos sufrieron daños importantes por culpa de la mar gruesa y los vientos. El Stjärnorst fue reparado en Wilhelmshaven y mientras permanecía en el dique seco sus calderas fueron revisadas. Tras completar las reparaciones, el Stjärnorst realizó ejercicios de entrenamiento de artillería en el mar Báltico. Los abundantes hielos en el Báltico mantuvieron allí al acorazado hasta febrero de 1940, cuando pudo retornar a Wilhelmshaven, puerto al que arribó el día 5. Entonces fue asignado a las fuerzas participantes en la Operación Weserübung, nombre en clave de la invasión de Noruega y Dinamarca. El Stjärnorst y el Gneisenau fueron la fuerza de cobertura para los asaltos a Narvik y Trondheim, para lo que partieron de Wilhelmshaven la mañana del 7 de abril en compañía del crucero pesado Admiral Hyper. Sobre las 14:30 de ese día, los 3 navíos cayeron bajo ataque de bombarderos británicos, aunque no recibieron ningún impacto. Los vendavales de esa noche les causaron algunos daños estructurales e inundaciones que contaminaron una parte de las reservas de fuel del Stjärnorst. A las 9:15 de la mañana siguiente, el Admiral Hyper fue enviado a reforzar los destructores en Narvik, que habían informado de combates con unidades británicas. Temprano en la mañana del 9 de abril, los 2 acorazados gemelos se toparon con el crucero de batalla británico HMS Renown. El Gneisenau tuvo contacto de radar a las 4:30, lo que llevó a colocar a las tripulaciones de ambos navíos en sus puestos de combate. Media hora después, el navegante del Stjärnorst avistó fogonazos de cañones. El Renown había abierto fuego contra el Gneisenau. Los alemanes devolvieron las andanadas 3 minutos después. El Gneisenau recibió 2 impactos en la primera parte del combate, uno de los cuales deshabilitó su torreta Poppel. El radar del Stjärnorst no funcionó adecuadamente, lo que le impidió atacar de manera efectiva al buque británico durante el combate. Sobre las 5:18 el crucero inglés cambió el fuego al Stjärnorst, aunque este maniobró para evitar los proyectiles. A las 7:15 los acorazados alemanes comenzaron a usar su velocidad superior para escapar de la persecución del Renown. La mar gruesa y la alta velocidad que emplearon los navíos germanos para escapar provocaron el embarque de agua en sus secciones delanteras. La torreta delantera del Stjärnorst quedó fuera de combate por las graves inundaciones y los problemas mecánicos con sus turbinas de estribor, por culpa de la excesiva velocidad, obligaron al navío a reducirla a 46 km por hora. El Stjärnorst y el Gneisenau habían alcanzado un punto al noroeste de las islas Lofoten, Noruega, sobre las 12 horas del día 9, a partir del cual pusieron rumbo oeste durante 24 horas mientras se efectuaban reparaciones temporales. Tras todo un día navegando en dirección oeste, los buques viraron al sur y se reunieron con el Admiral Hyper el 12. Una aeronave de patrulla de la RAF los avistó ese mismo día, lo que precipitó un ataque aéreo. Sin embargo, los barcos alemanes se beneficiaron de la escasa visibilidad y llegaron indemnes a puerto más tarde esa jornada. Las reparaciones en el Stjärnorst se hicieron en los astilleros de Utscheuerke de Kiel y durante los mismos la catapulta de los hidroaviones que se había instalado en la torreta trasera fue retirada. Ambos barcos dejaron Wilhelmshaven el 4 de junio para volver a Noruega, para lo que se unieron al Admiral Hyper y a 4 destructores. El propósito de la salida era interrumpir los esfuerzos de los aliados para reabastecer a los noruegos y así aliviar la presión sobre las tropas alemanas que combatían en Noruega. El 7 de junio el escuadrón se reunió con el petrolero Dithmarschen para repostar al Admiral Hyper y los 4 destructores.
Al día siguiente avistaron una corbeta británica y la hundieron junto con el petrolero Oil Pioneer. Entonces, los alemanes hicieron despegar sus aeronaves Arado AR-196 para localizar más barcos aliados. El Admiral Iper y los destructores fueron enviados para hundir el Orama, un barco de pasajeros de 19.500 toneladas, mientras que al Atlantis, un barco hospital, se le permitió continuar. El almirante Marchal destacó al Admiral Iper y a los destructores para que repostaran en Trondheim, mientras que él podría navegar hasta la zona de Harstad. A las 17:45 los acorazados alemanes avistaron el portaaviones británico HMS Glorious y sus dos destructores de escoltas, el Ardent y el Acasta, a una distancia de unos 50 kilómetros. El Sarnorst estaba más cerca y atacó primero. A los 6 minutos de comenzar el ataque, este hizo su primer impacto desde una distancia de unos 24.100 metros con un obús que golpeó en el hangar superior del portaaviones y desató un gran incendio. Menos de 10 minutos después, un proyectil del Gneisenau impactó en el puente y mató al capitán del Glorious. Los dos destructores intentaron ocultar al portaaviones con pantallas de humo, pero los navíos alemanes lo pudieron seguir con sus radares. Hacia las 18:26 el rango se había reducido hasta los 25.600 metros y tanto el Sarnorst como el Gneisenau ya disparaban andanadas completas contra el portaaviones. Tras una hora de cañoneo, los buques alemanes hundieron el portaaviones y sus destructores de escolta, aunque, antes de desaparecer, el Acasta consiguió hacerle un impacto de torpedo al Sarnorst a las 18:39 y hacer blanco en su torreta delantera con sus cañones QF de 120 milímetros, aunque esto último no provocó daños de importancia. Sin embargo, el torpedo sí que causó averías de mayor consideración, pues le abrió un agujero de 14 por 6 metros que provocó el embarque de 2.500 toneladas de agua. La torreta trasera quedó deshabilitada y murieron 48 tripulantes. La inundación provocó una escora de 5 grados, incrementando el calado de la popa en 1 metro y forzando al Sarnorst a reducir su velocidad a los 37 km por hora. La maquinaria del barco sufrió averías graves por culpa del agua y el eje de la hélice de estribor fue destrozado. Los daños fueron graves y el acorazado tuvo que permanecer en Trondheim, en cuyo puerto lo esperaba el buque de apoyo logístico Huascarán para realizar las reparaciones de emergencia. Al día siguiente, un aeroplano de reconocimiento del Comando Costero de la RAF avistó al barco, y el día 11 se desencadenó un ataque aéreo por parte de 12 bombarderos Hudson. Los Hudson le dejaron caer 36 bombas perforantes de 103 kilos de peso, pero ninguna hizo blanco. La Marina Real Británica se unió al ataque al Sarnorst con el envío del acorazado Rodney y del portaaviones Ark Royal. El 13 de junio este último lanzó 15 bombarderos en picado squad, pero los cazas alemanes los interceptaron y derribaron 8. Los otros 7 sortearon las defensas y atacaron al barco, al que solo hicieron un impacto que no detonó. Las reparaciones preliminares terminaron el 20 de junio y permitieron al barco retornar a Alemania en medio de una fuerte escolta. Estando en ruta el día 21, los británicos intentaron otros 2 ataques aéreos, compuesto el primero por 6 torpederos Warfish y el segundo por 9 bombarderos Beaufort, aunque todos fueron dispersados por el fuego antiaéreo y los cazas. Los alemanes interceptaron tráfico de radio británico que indicaba que la Marina Real estaba en el mar, lo que llevó al Sarnorst a navegar a Stavanger. Las fuerzas navales británicas llegaron a una distancia de 65 kilómetros de la posición del acorazado cuando este viró a Stavanger, aunque al día siguiente el acorazado dejó la ciudad noruega para poner rumbo a Kiel, donde se le realizaron reparaciones que duraron 6 meses. Completadas sus reparaciones, el Sarnorst volvió a realizar pruebas en el Báltico antes de retornar a Kiel en diciembre. Allí se unió a su inseparable Gneisenau en preparación de la Operación Berlín, una incursión en el Océano Atlántico diseñada para causar estragos en las rutas de los buques mercantes aliados. Fuertes tormentas causaron daños en el Gneisenau, aunque el Sarnorst salió indemne. Ambos barcos se vieron obligados a permanecer en puerto durante la tormenta. El Sarnorst fue a Gotenhafen y el Gneisenau a Kiel para reparaciones, las cuales finalizaron rápidamente. El 22 de enero de 1941 ambos acorazados, bajo mando del almirante Gunther Lütjens, dejaron puerto en dirección al Atlántico Norte. Fueron detectados en el estrecho Skagerrak y las unidades pesadas de la Home Fleet británica partieron para cubrir el paso entre las Islas Feroe e Islandia. Los radares alemanes detectaron a los enemigos a mucha distancia, lo que permitió a Lütjens evadirlos con la ayuda de una tormenta. Para el 3 de febrero, ambos acorazados habían esquivado la última patrulla de cruceros británicos y habían irrumpido en el Atlántico. El 6 de febrero repostaron del petrolero Slettstad al sur del Cabo Farewell. Poco antes de las 8:30 del 8 de febrero, los observadores avistaron del convoy HX-106, que iba escoltado por el acorazado Ramillies. Las órdenes prohibían a Lütjens atacar buques capitales aliados, por lo que el ataque fue cancelado.
A pesar de ello, el comandante del Scharnhorst, capitán de navío Hoffmann, se acercó hasta los 23.000 metros en un intento por atraer al Ramillies para que el Gneisenau atacara el convoy. Lutyens le ordenó volver junto al buque insignia inmediatamente. Continuaron su rastreo hacia el noroeste, y el día 22 de febrero avistaron un convoy, pero este se dispersó ante la presencia de los acorazados. El Scharnhorst logró hundir un único barco, el petrolero de 6.000 toneladas Lustrous. Puesto que los navíos supervivientes del convoy habían enviado señales de socorro, Lutyens decidió entonces trasladarse a una nueva área. Eligió la ruta de convoyes Ciudad del Cabo Gibraltar y se posicionó al noroeste de Cabo Verde. Los dos navíos alemanes encontraron otro convoy, escoltado por el acorazado Malaya, el 8 de marzo, pero Lutyens prohibió de nuevo el ataque. A pesar de ello siguió al convoy y dirigió a los U-boats para atacarlo, dos de los cuales hundieron un total de 28.488 toneladas de arqueo en la noche del 8 al 9 de marzo. El Malaya se dirigió hacia los acorazados y se aproximó hasta una distancia de 24 kilómetros, dentro del rango de los cañones alemanes, pero Lutyens se negó a involucrarse en el combate. En su lugar, ordenó poner proa hacia el centro del Atlántico, donde el Scharnhorst hundió el carguero griego Marathon. El 12 de marzo ambos buques de guerra repostaron de los petroleros Uckermark y Erland. El 15 de marzo el par de acorazados, en compañía de los dos petroleros, encontraron y dispersaron un convoy en el centro del Atlántico, aunque el Scharnhorst hundió dos buques. Varios días después, localizaron el cuerpo principal del convoy, por lo que el Scharnhorst pudo hundir 7 barcos más que totalizaban 27.277 toneladas. Uno de los barcos supervivientes radió la localización de los barcos alemanes y se convocó en su persecución a los poderosos acorazados británicos Rodney y King George V. Como en ocasiones anteriores, el Scharnhorst y el Gneisenau emplearon su superior velocidad para escapar en medio de una tormenta, aunque la intervención de los acorazados ingleses convenció a Lutyens que las posibilidades de obtener más éxitos eran pequeñas. Por ello decidió poner rumbo a Brest en la Francia ocupada, a donde los barcos llegaron el 22 de marzo. A lo largo de la operación, el Scharnhorst tuvo problemas en sus calderas, y los trabajos en estas se alargaron hasta julio, lo que impidió que actuara junto al nuevo acorazado Bismarck en la operación Rheinübung en mayo de 1941. Tras la finalización de las reparaciones en julio, el Scharnhorst se trasladó al puerto de La Pallice, en La Rochelle, para realizar pruebas el día 21, donde demostró navegar con facilidad a 30 nudos. El 24 de julio bombarderos B-17 y B-24 de la RAF atacaron al acorazado mientras estaba allí anclado. Los atacantes acertaron 5 impactos en una línea casi recta en la banda de estribor, paralela a la línea de crujía. 3 eran bombas perforantes de 454 kilos de peso y las otras 2 bombas altamente explosivas de 227 kilos. Una de estas últimas cayó en la cubierta, poco delante de la torreta gemela de 150 milímetros de estribor, junto a la torre de mando. Atravesó las cubiertas superior e intermedia antes de explotar en la cubierta acorazada principal, que contuvo la detonación. Las juntas del mamparo antitorpedo se debilitaron y se abrieron vías. La segunda bomba de 227 kilos impactó delante de la torreta trasera y penetró las 2 primeras cubiertas antes de explotar también en la cubierta principal y abrirle un pequeño agujero. La metralla de la explosión causó daños y deshabilitó los elevadores de la munición de los cañones antiaéreos de 37 milímetros. 2 de las bombas perforantes de 454 kilos hicieron blanco en el centro del buque, entre las torretas de 150 y 105 milímetros, aunque ambas atravesaron por completo el acorazado sin explotar. La primera pasó todas las cubiertas y salió a través del doble fondo, mientras que la otra fue desviada por el mamparo antitorpedos y penetró el casco bajo el cinturón blindado. La tercera de estas bombas pesadas cayó a popa de la torreta trasera de 280 milímetros, a unos 3 metros de la borda del buque. No detonó y atravesó todo el lateral del casco que no estaba protegido por el cinturón blindado. Estos 3 impactos causaron importantes inundaciones y una escora de 8 grados a estribor. Las torretas delantera y trasera quedaron temporalmente fuera de servicio, junto con la mitad de las baterías antiaéreas. Murieron 2 tripulantes y resultaron heridos 15. Los equipos de control de daños corrigieron la escora con la contrainundación, aunque ello repercutió en un aumento del calado en 1 metro, y el Scharnhorst pudo salir hacia Brest a las 19:30 horas. En la mañana del 25 de julio uno de sus destructores de escolta derribó un avión de patrulla británico. El acorazado arribó al puerto de Brest a última hora de ese día y entró en dique seco para reparaciones. Mientras se solucionaban los daños, se le instaló un nuevo sistema de radar a popa, la potencia para el radar de proa se incrementó hasta los 100 kilowatts y se colocaron los tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. El 12 de enero de 1942 el mando naval alemán, en una conferencia con Hitler, tomó la decisión de trasladar el Scharnhorst, el Gneisenau y el crucero pesado Prinz Eugen a Alemania.
La intención era desplegar los barcos en Noruega para interceptar los convoyes aliados a la Unión Soviética. El llamado cruce del canal, de nombre en código Operación Cerberus, debía evitar el cada vez más efectivo radar aliado y los aviones patrulla del Atlántico. El vicealmirante Otto Ciliax, que fue primer comandante del Stjärnorst, recibió el mando de la operación. A principios de febrero dragaminas alemanes barrieron una ruta a través del Canal de la Mancha y los británicos no detectaron su actividad. A las 23 horas del 11 de febrero el Stjärnorst, el Gneisenau y el Prinz Eugen dejaron Brest y entraron en el canal una hora después, navegando a 27 nudos y sin perder de vista la costa francesa. Como el submarino que estaba encargado de vigilar el puerto francés se había retirado para recargar sus baterías, los británicos no se percataron de su salida. A las 6:30 horas pasaron Cherburgo, donde se les unió una flotilla de torpederos. Esta flotilla estaba liderada por el capitán Erich Bey, a bordo del destructor Z-29. El general de la fuerza de cazas Adolf Alland dirigió los cazas y bombarderos de la Luftwaffe durante la Cerberus, en lo que ellos llamaron Operación Donnerkeil. Los cazas volaron en su techo para evitar ser detectados por la red de radares ingleses, mientras que los oficiales de enlace estuvieron a bordo de los tres grandes navíos. Aviones alemanes llegaron más tarde para interferir y burlar los radares enemigos. Hacia las 13 horas los barcos habían despejado el paso de Calais, pero media hora después una formación de 6 torpederos Fairey Swordfish al mando del capitán de corbeta Eugene Esmonde con una escolta de caza Supermarine Spitfire atacó a los alemanes. Los británicos no pudieron con el escudo de cazas germanos y todos los Swordfish fueron derribados. A pesar de ello el Stjärnorst no pudo completar el cruce ileso. A las 15:31 horas golpeó una mina magnética que había sido dejada caer desde un avión en la desembocadura del Scheldt. Explotó a la altura de la torreta delantera y dañó los interruptores del circuito del barco y apagó el sistema eléctrico durante 20 minutos. La conmoción de la explosión causó daños serios. La torreta Bruno quedó atascada, al igual que los montajes simples y dobles de 150 milímetros de estribor. También dañó las bombas de fuel oil y los cojinetes de los turbogeneradores, deteniendo el acorazado. El corte de la energía deshabilitó el corte de emergencia para las calderas y las turbinas, que no pudieron apagarse hasta el restablecimiento de la misma. La explosión abrió una gran vía en el lateral del casco por la que embarcaron 1.220 toneladas de agua que anegaron 30 espacios del interior de los 5 principales compartimentos estancos. El acorazado quedó escorado 1 grado y hundido 1 metro por proa. Mientras el buque estaba inmovilizado, el almirante Ciliax fue transferido al Z-29. Los tripulantes de la sala de máquinas arreglaron la primera turbina a las 15:49 horas, 20 minutos después de la explosión de la mina. La segunda y tercera turbinas estuvieron operativas a las 15:55 horas y 16:01 horas, respectivamente, con lo que se pudo aumentar la velocidad a los 27 nudos. Hasta que la turbina fue puesta en activo, un bombardero dejó caer varias bombas a unos 90 metros a babor del acorazado, aunque no provocó daños. De nuevo en marcha, el Stjärnorst fue atacado por 12 bombarderos Beaufort durante 10 minutos, aunque fueron rechazados por el fuego antiaéreo y los cazas de Galland. Los británicos intentaron varias ofensivas ineficaces, pero pusieron al rojo vivo los cañones antiaéreos del Stjärnorst, uno de los cuales reventó por el esfuerzo. El acorazado volvería a impactar contra una mina en su lado de estribor frente a la isla Terschelling a las 22:34 horas. La mina apagó brevemente la energía del buque y deshabilitó por poco tiempo los timones. 2 de las 3 turbinas se bloquearon, y la tercera hubo de ser apagada. Otras 300 toneladas de agua inundaron 4 compartimentos estancos. Solo la hélice central se mantuvo operativa, con lo que la velocidad quedó limitada a 10 nudos. Se restauró parcialmente la energía a la turbina de estribor, aumentando la velocidad a 14 nudos. La detonación había dañado también la estructura rotativa de las torretas y bloqueado 3 baterías de 150 milímetros. Hacia las 8 horas, el Stjärnorst por fin alcanzó la bahía del río Jade, aunque el hielo le impidió anclar en Wilhelmshaven hasta mediodía. Mientras esperaba frente a este puerto, el almirante Ciliax retornó al acorazado. 2 días después, el barco se desplazó a Kiel para reparaciones en un dique seco flotante que duraron hasta julio de 1942. Tras estas se realizaron las pertinentes pruebas de mar en el Báltico, en las que se reveló la necesidad de reemplazar algunos tubos de sus calderas. A principios de agosto de 1942, el Stjärnorst llevó a cabo ejercicios en colaboración con varios submarinos. Durante las maniobras chocó con el submarino U-523, lo que le provocó desperfectos que necesitaron de su entrada en dique seco. Completadas las reparaciones en septiembre, volvió a realizar pruebas en el Báltico. El acorazado se desplazó a Gotenhafen a fines de octubre para que le fuera instalado un nuevo timón con un diseño creado según las lecciones aprendidas tras los torpedeos del Prinz Eugen y el Lützow, ambos atacados a principios de ese año.
Los problemas en sus calderas y turbinas mantuvieron al barco en Alemania por lo que restaba de 1942, pues en diciembre solo 2 de sus 3 ejes estaban en funcionamiento y necesitaba de una completa revisión de su sistema de propulsión. En enero de 1943 el Scharnhorst volvía a estar operativo, y tras las pruebas de rigor, partió de Alemania el día 7 en compañía del Prinz Eugen y 5 destructores. Sin embargo, noticias sobre la importante actividad en los aeródromos británicos cercanos a la costa llevó a la formación naval alemana a regresar a puerto, situación que se volvió a repetir poco después. A pesar de ello, el 8 de marzo el mal tiempo dejó en tierra a los bombarderos británicos, lo que aprovecharon el Scharnhorst y 4 destructores para viajar a Noruega. Una fuerte tormenta frente a Bergen obligó a los destructores a buscar refugio, aunque el mayor tamaño del Scharnhorst le permitió continuar a una velocidad de 17 nudos. A las 16 horas del 14 de marzo el acorazado echó el ancla en la bahía Bogen, frente a Narvik, donde ya estaban el Lützow y el acorazado Tirpitz. Una semana después los 3 navíos navegaron hasta el fiordo de Alta para reparar los daños que les habían causado las tormentas. A principios de abril el Scharnhorst, el Tirpitz y 9 destructores realizaron una misión de entrenamiento en la isla del Oso en el Océano Ártico. El día 8 de ese mes se produjo una seria explosión en el interior del Scharnhorst, localizada en la sala de máquinas auxiliares de popa, sobre la cubierta acorazada. La explosión hirió o mató a 34 hombres y obligó a la tripulación a inundar los pañoles de munición de la torreta César para prevenir su explosión. Un buque de apoyo logístico reparó los desperfectos en 2 semanas, aunque los barcos de guerra alemanes no pudieron realizar más operaciones en los siguientes 6 meses por la escasez de combustible. El Scharnhorst se tuvo que limitar a conducir cortas maniobras de entrenamiento. Para el 6 de septiembre el Scharnhorst, el Tirpitz y los 9 destructores pudieron salir del fiordo de Alta para una operación ofensiva llamada Operación Sicilia destinada a bombardear la isla de Spitsbergen. Durante esta misión, el Scharnhorst destruyó una batería de 2 cañones de 76 mm, tanques de fuel, minas de carbón e instalaciones portuarias y militares. De particular importancia era la estación meteorológica que estaba transmitiendo una información a los aliados con la que estos programaban sus convoyes a la Unión Soviética. Los destructores desembarcaron 1000 soldados que empujaron a la guarnición noruega a las montañas, con lo que se pudo completar la misión sin grandes pérdidas. El 22 de septiembre un par de minisubmarinos X-Craft británicos atacaron y dañaron de importancia al Tirpitz, lo que redujo la fuerza especial ártica al Scharnhorst y 5 destructores de escolta. Con el rápido deterioro de la situación militar para el ejército alemán en el frente oriental, se hizo cada vez más importante interrumpir el flujo de suministros de los aliados occidentales a la Unión Soviética. Para diciembre de 1943 la Wehrmacht estaba obligada a una retirada continua. La Luftwaffe había sido mermada tras 4 largos años de guerra y la mejora de las capacidades antisubmarino de los aliados había degradado la efectividad de los U-Boot. La única arma efectiva a disposición de los alemanes en Noruega era el acorazado Scharnhorst, pues el Tirpitz había resultado gravemente dañado y los 4 cruceros pesados restantes fueron requeridos en el Báltico. Durante una conferencia con Adolf Hitler entre el 19 y el 20 de diciembre, el grosadmiral Karl Donitz decidió emplear el Scharnhorst contra el siguiente convoy aliado que se le presentase. Erich Bey, para entonces contraalmirante, fue designado comandante de la Fuerza Especial. El 22 de diciembre Donitz ordenó a Bey estar preparado para hacerse a la mar. Más tarde ese día, una aeronave de reconocimiento localizó un convoy de unos 20 transportes escoltado por destructores y cruceros a unos 740 kilómetros al oeste de Tromsø. El convoy fue avistado otra vez 2 días después, cuando se determinó que iba rumbo a la Unión Soviética. Un U-Boot informó de la localización exacta del mismo a las 9 horas del 25 de diciembre, por lo que Donitz ordenó al Scharnhorst que entrara en acción. En sus instrucciones a Bey, Donitz le aconsejó abandonar el combate si se encontraba con fuerzas superiores. Bey planeó atacar al convoy a las 10 horas del 26 de diciembre si las condiciones eran favorables. En esa época del año y en esas latitudes solo había 45 minutos de plena luz diurna y 6 horas de crepúsculo, lo que limitaba la libertad operacional de Bey. Los alemanes estaban preocupados por los desarrollos en los radares de dirección de tiro de los aliados, que permitían a los británicos disparar con gran efectividad en la oscuridad. Las capacidades de los radares germanos estaban a la zaga de sus enemigos. El Scharnhorst y sus 5 destructores dejaron puerto sobre las 19 horas y estaban en mar abierto una hora después. A las 3:19 horas, Bey recibió instrucciones del comando de la flota sobre que su nave debería combatir sola si la mar encrespada interfería la capacidad de los destructores para disparar. Sin el conocimiento de los alemanes, los británicos estaban oyendo sus transmisiones de radio y los almirantes Robert Burnett y Bruce Fraser estaban al tanto de todo, por lo que pudieron prepararse para responder.
A las 7:03 el Charnors se encontraba a unos 74 kilómetros al suroeste de la isla del Oso, donde viró para colocarse en posición de ataque. Burnett, comandante de los cruceros Norfolk, Belfast y Sheffield que escoltaban al convoy JW-55B, dispuso sus naves entre el convoy y la dirección por la que esperaba que apareciera el acorazado alemán. Fraser a bordo del poderoso acorazado Duke of York y junto a un crucero y 4 destructores, se desplazó a una posición al suroeste del Charnors para bloquear un posible intento de huida. Una hora después de virar Bay, desplegó sus destructores en línea protegiendo el Charnors, que permaneció 19 kilómetros detrás. Media hora después los altavoces del acorazado llamaron a la tripulación a ocupar sus puestos de combate. A las 8:40 otras, el Belfast detectó al navío alemán en su radar, aunque los alemanes todavía no los habían detectado a ellos, pues habían apagado su radar para impedir que los británicos recogieran las señales. A las 9:21 horas los observadores del Belfast avistaron al Charnors a unos 11.000 metros. 3 minutos después, el crucero abrió fuego, seguido a los 2 minutos por el Norfolk. El acorazado alemán disparó una salva de su torreta César antes de virar y aumentar la velocidad para romper contacto con los cruceros. Recibió 2 impactos de obuses de 203 milímetros, el primero no explotó y apenas causó daños, pero el segundo hizo blanco en los telémetros delanteros y destruyó la antena del radar. El radar trasero, que poseía un limitado arco hacia adelante, era el único operativo del acorazado. El Charnors giró al sur tratando de evitar los cruceros, pero los efectivos radares británicos impidieron el éxito de la maniobra de Bay. Hacia las 12 horas el navío alemán se hallaba al noreste del convoy, pero el Belfast había restablecido el contacto de radar con él. Los cruceros tardaron 20 minutos en acortar distancias y abrir fuego de nuevo. El Charnors detectó a los cruceros con su radar trasero y disparó con sus baterías principales antes de alejarse por segunda vez. Poco antes de las 12:25 el acorazado germano impactó al Norfolk con 2 proyectiles de 280 milímetros, el primero de los cuales dio en su superestructura delantera y deshabilitó su radar de tiro. El segundo golpeó en su barbeta X y averió la torreta. Entonces el Charnors viró nuevamente e incrementó su velocidad con la esperanza de perder a los cruceros y encontrar al convoy. Burnett optó por mantener la distancia y perseguirlo con el radar mientras Fraser entraba en escena con el Duke of York. Mientras tanto los 5 destructores alemanes continuaron buscando el convoy, pero sin éxito. Sobre las 13:15 Bay decidió volver a la base y a las 13:43 despidió a los destructores ordenándoles regresar a puerto. Sobre las 16:17 el Duke of York tuvo contacto de radar con el Charnors y media hora después el Belfast iluminó al acorazado germano con bengalas. En torno a las 16:50 el Duke of York abrió fuego desde unos 11.000 metros y enseguida recibió respuesta del Charnors. 5 minutos después de iniciar el intercambio de cañonazos uno de los proyectiles británicos de 356 milímetros hizo blanco en la nave alemana frente a su torreta delantera, atascando sus engranajes y dejándola fuera de combate. La metralla inició un incendio en el pañol de municiones, lo que obligó a inundarlo para prevenir su explosión. La torreta Bruno fue rápidamente drenada, por lo que el barco estaba ahora combatiendo solo con 2/3 de su batería principal. Poco después otro obús de 356 milímetros impactó en el conducto de ventilación conectado a la torreta Bruno, por lo que ésta se llenaba de nocivos gases volátiles cada vez que se abría la culata del cañón. Un tercer proyectil dio en la cubierta cerca de la torreta César y provocó algunas inundaciones, mientras que su metralla mató a varios tripulantes. A las 17:30 los obuses hicieron blanco en las torretas traseras de 150 milímetros y destruyeron ambas. Alrededor de las 18 otro proyectil de 356 milímetros impactó a estribor, pasó a través del delgado cinturón blindado superior y explotó en la sala de la caldera número 1, causando daños muy graves y provocando la reducción de la velocidad del acorazado a los 8 nudos. Unas reparaciones temporales permitieron volver a navegar a 22 nudos y aumentar la distancia con el Duke of York en 5.000 metros, al tiempo que lo ahorquillaban con varias andanadas. La metralla de los proyectiles del Charnors llovió sobre el acorazado británico y deshabilitó su control de incendios. A las 18:42 el Duke of York cesó el fuego tras haber disparado 52 salvas y acertado al menos 13 impactos, pero el Charnors se estaba alejando. Muchos de estos impactos habían diezmado las baterías secundarias del barco, por lo que Fraser ordenó atacar a los destructores. Los destructores Scorpion y Storm lanzaron un total de 8 torpedos a las 18:50 y la mitad hicieron blanco en la nave alemana. El primero explotó junto a la torreta Bruno y la atascó. El segundo dio a estribor y causó pequeñas inundaciones, y el tercero impactó a popa del acorazado y dañó su hélice de babor. El cuarto alcanzó la proa. Estos torpedos redujeron la velocidad del Charnors a 12 nudos, lo que permitió al Duke of York aproximarse a hasta 9.100 metros.
Con solo la torreta César operativa, todos los hombres del Charnors disponibles fueron enviados a traer la munición de las torretas delanteras para así mantener el suministro del último cañón pesado funcional. Fraser ordenó entonces al Jamaica y al Belfast entrar en rango y acabar con la paralizada nave enemiga con torpedos. Tras varios impactos, el Charnors se hundió más y comenzó a escorar a estribor. Sobre las 19:45 el acorazado germano se hundió por proa mientras sus hélices aún giraban lentamente. Los barcos británicos comenzaron a buscar supervivientes, pero pronto se les ordenó marcharse, cuando solo unos pocos alemanes habían sido rescatados y todavía se oían en la oscuridad las voces de los que pedían auxilio. De una tripulación de 1968 hombres solo sobrevivieron 36. En septiembre del año 2000 comenzó una expedición conjunta entre la BBC, la NRK y la Armada Real de Noruega para encontrar el pecio del Charnors. El buque de investigación submarina Sverdrup II, operado por el Instituto Noruego de Investigación de Defensa, fue usado para explorar el fondo marino. Tras localizar un gran objeto sumergido, el equipo de investigación usó el buque de recuperación submarina Tyr de la Armada Noruega para examinarlo visualmente. El pecio fue identificado por un ROV el 10 de septiembre tras encontrar armamento coincidente con el del acorazado alemán. El barco reposa a unos 290 metros de profundidad, con el casco boca abajo y restos a su alrededor entre los que se han identificado el mástil principal y los telémetros. Son evidentes los graves daños causados por los proyectiles y los torpedos. La proa, que está arrancada presumiblemente por la explosión de los pañoles de las torretas delanteras, se halla en medio de una maraña de acero a bastante distancia del resto del casco. Las características principales son desplazamiento, 32.100 toneladas estándar, 38.100 toneladas a plena carga. Eslora, 235 metros total, 226 metros en la línea de flotación. Manga, 30 metros. Calado, 9,6 metros. Blindaje del cinturón de 350 milímetros, la cubierta de 50 milímetros, las torretas entre 200 y 360 milímetros, la torre de mando de 350 milímetros. Armamento, 9 cañones de 280 milímetros SKC-34, 12 cañones de 150 milímetros SKC-28, 14 cañones de 105 milímetros SKC-33, 16 cañones de 37 milímetros SKC-30, 10 cañones antiaéreos de 20 milímetros, ampliados a 38, 6 tubos lanzatorpedo de 533 milímetros. Propulsión, 3 turbinas Germania Brown, Boveri & Co., 3 hélices tripalas de 4,8 metros de diámetro. Potencia, 165.930 caballos, 123.730 kilowatts. Velocidad, 57 km por hora. Autonomía, 13.100 km a 19 nudos. Tripulación, 56 oficiales y 1.613 marineros. Aeronaves, 3 hidroaviones Arado AR-196. Equipamiento aeronaves, una catapulta de doble final.